Hola, hola cafeceros. Hoy les voy a recomendar que, como siempre, tomen asiento con una buena taza de café, porque el episodio de hoy va a estar difícil de digerir. Así que escuchen con atención. El tema de hoy solo se podía conversar con alguien que sabe de la materia. Un valiente, por cierto, porque hablar de la voluntad de Dios todos lo decimos a la ligera, pero muy pocos averiguamos lo que realmente es. Nuestro invitado de hoy tiene una tarea titánica, explicarnos qué hay más allá de la voluntad de Dios. Así que, ¿están listos? Yo soy Alejandra Requena y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Una historia con café. Hola cafeceros, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos en la cafetería Coffee Rolls, aquí atrás tienen el nombre. Una cafetería con un ambiente espectacular, con un café que está delicioso. Hoy nos vinimos para acá para hablar de un tema interesante, un tema que consideramos importante porque en los últimos episodios se ha hablado mucho de esto y es hablar sobre la voluntad de Dios. Un tema denso, porque de que es denso, es un poco complicado, pero ¿qué es necesario hablar? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Y por qué es tan importante para nuestras vidas? Hoy vamos a estar hablando con Luis Blanco, él es teólogo, es presidente de la Asociación Teológica de Venezuela, es pastor y creo que es la persona idónea para que nos pueda conversar sobre este tema. Así que no esperemos más y acompáñame en esta nueva historia con café y hoy también vamos a agregarle té. Muy buenos días, Pastor Luis. Muchísimas gracias por estar acá en Una Historia con Café. Hoy vamos a hablar de un tema denso, un tema que sé que digamos que no es fácil para muchas personas, pero es necesario y vamos a conversarlo el día de hoy. Y lo quería usted acá, en Una Historia con Café, porque usted no es solo pastor, usted es teólogo, es una persona estudiada y usted es amigo de la casa y considero que es una persona muy centrada en su opinión, en sus puntos de vista. Entonces, hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios. En los últimos episodios que hemos tenido, han coincidido siempre en que hablan de la voluntad de Dios. Sean cristianos, no sean cristianos, tengan la creencia que tengan, hablan de la voluntad de Dios. Pero, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, Alejandra, gracias por la invitación, gracias por considerarme para este tema, que no es sencillo, ¿no? Es profundo, es un tema teológico, un tema que hasta cierto punto es manejado por muchas personas, sin embargo es necesario conocerlo, ¿no? Y arrancando desde esa primera pregunta, que es la voluntad de Dios, es importante determinar dos cosas, ¿no? Primero, que la voluntad de Dios, nosotros teológicamente la conocemos como una voluntad absoluta, una voluntad soberana, una voluntad creativa, o sea, una voluntad que es por decretos de Dios, ¿no? Como Rey, como Señor. Y esa voluntad generalmente no es conocida por la humanidad o por el ser humano. Y tenemos otra voluntad, que es la voluntad revelada. Esa es la que aparece en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando las personas preguntan o hablan sobre la voluntad de Dios, sería bueno preguntarles a su vez a qué voluntad se refiere. Si es a la voluntad soberana de Dios y secreta, o la voluntad revelada de Dios. Pero yo como ser humano, ¿cómo logro identificar, o sea, cuando mi vida se está rigiendo bajo una voluntad o bajo la otra? En un momento se había escuchado que está la voluntad permisiva, como usted hablaba, y la voluntad perfecta y agradable. Y en ese momento yo entendía, una es, bueno, te lo voy a permitir hacer aunque no está bien, y la otra, no, la perfecta y agradable es lo que él quería. Eso es así, o sea, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo determino? Sí, bueno, generalmente es así, ¿no? Yo te difiero los nombres técnicos, que los manejamos a nivel teológico, pero a nivel más popular, a nivel más coloquial de las personas, se habla de una voluntad absoluta, perfecta de Dios, es Dios lo que quiere hacer, como Él lo quiere hacer, y una voluntad revelada permisiva. Yo particularmente como teólogo no utilizo la palabra permisiva porque eso daría pie a otras cosas, ¿no? Pero realmente nosotros hablamos de Deuteronomio 29:29, ese pasaje que dice, bueno, que las cosas ocultas, los misterios, le pertenecen a Dios y a nosotros las cosas reveladas, parafraseando ese pasaje. Entonces, un ejemplo de eso para la audiencia, para que pueda entenderlo, es el caso
de Jonás. ¿Sí? Allí vemos las dos voluntades. Ahí vemos la voluntad soberana de Dios, donde Dios le dice a Jonás, tienes que ir a Nínive, tienes que predicar en ese lugar. Y Jonás dice, no quiero, porque ellos han hecho esto y aquello, dándole como una cátedra a Dios o excusas de por qué no ir. Sin embargo, vemos en el relato bíblico que quiera o no Jonás, ¿sí? Él va, ya sea en barco o en pez, pero va. Entonces ahí vemos la voluntad soberana de Dios, que está dentro de sus planes, que no necesariamente yo tengo que conocerlos. ¿Okay? Y muchas personas tratan de conocer esa voluntad absoluta o soberana de Dios y se preocupan por eso y pueden caer hasta en adivinación, ¿no? Quiero conocer el futuro, quiero saber qué me depara, quiero saber qué cosas van a ocurrir, y eso le pertenece a la voluntad absoluta y soberana de Dios. Así no me guste. Así no nos guste. ¿Es algo entonces impuesto? ¿Es obligado? ¿Cómo pudiésemos determinarlo? Porque puede sonar hasta agresivo. Sí, lo que pasa es que yo particularmente no utilizaría la palabra impuesta, ¿no? Sino es la voluntad soberana de Dios, buena, perfecta y agradable, que es adecuada para mi vida. ¿No? Y quizás al momento yo no entiendo que sea... Exactamente. Por eso, en uno de los momentos del conversatorio que tenemos esta mañana, es importante recordar Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Que Pablo me pide 3 requisitos como mínimo para yo poder entender la voluntad revelada de Dios, porque la voluntad absoluta y soberana de Dios no la voy a conocer. ¿Nunca la vamos a conocer? No. O sea, una persona puede vivir... ¿Alguien puede estar 100% seguro, creo que más bien esa sería la pregunta, 100% seguro que está viviendo bajo la voluntad de Dios, o siempre vamos a tener esa inseguridad? Tenemos la seguridad si leemos las Escrituras, si estudiamos la palabra de Dios y vivimos de acuerdo a esa voluntad revelada. Dios obviamente no me va a decir todo el plan que tiene conmigo, pero sí lo va a ir revelando progresivamente. ¿En qué sentido? Leo la palabra, en esa voluntad revelada me dice el Señor, no robarás, no matarás, no digas falso testimonio. Perfecto. Entonces esa es la voluntad de Dios revelada a través de la palabra o a través del Espíritu Santo para mi vida. Como el modelo del ser humano. Correcto. Que debería, o sea. Ahora, dentro de esa voluntad revelada hay una voluntad absoluta de parte de Dios que generalmente yo no voy a conocer. Y por eso de allí las dudas, de ahí las interrogantes. ¿Realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Realmente esto es lo correcto o no es lo correcto? Entonces la guía que tenemos, más que de adivinar o especular, es la palabra de Dios. Sí, y también la cosa no es tan robótica, ¿cierto? O sea, no es que somos robots y que vamos a actuar, digamos, de un patrón así, tal cual. Pero, una persona si cumple todos los mandamientos, vamos a suponer que siente que está haciendo todo bien, está respetando al prójimo, todo esto, ¿tiene garantías entonces de que todo le va a salir bien? No necesariamente, porque justamente dentro de esa voluntad absoluta y soberana de Dios hay tragedias, hay situaciones que son difíciles, pero eso está dentro de su propia voluntad. Por ejemplo, volvemos otra vez con Jonás. ¿Sí? Ser tragado por un pez es una tragedia. Sí, claro. Sí. Sin embargo, eso estaba dentro de la voluntad soberana de Dios para cumplir su propósito con Nínive y con Jonás. ¿Sí? Otro ejemplo. Dentro de la voluntad soberana de Dios, en la eternidad estaba de que Jesús muriera en una cruz y de que Él salvara a la humanidad a través de ese hecho. Correcto. ¿Cierto? Ese hecho redentor. Eso es una tragedia. ¿Por qué? O sea que la tragedia también es parte de la voluntad de Dios. Sí, no es el deseo de Dios, no es el querer de Dios, pero está dentro de su voluntad soberana. Que cosas malas pueden ocurrir, pueden pasar. Y una persona, por ejemplo, que en este caso no sea cristiana, no tenga alguna creencia, ¿cómo tú le explicas la voluntad de Dios? Porque no es sencillo. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo dices, mira, esto ocurrió porque es voluntad de Dios? Bueno, ahí hay que ser sabio a la hora de comunicarlo, no puede ser tan frío, tan directo, ¿no? De una u otra manera el ser humano entiende que las cosas que ocurren o es el destino o es Dios. Es cierto. Pero entonces allí entramos nosotros en nuestra parte religiosa,
es decir, bueno, mira, no es el destino, es Dios quien tiene control absoluto de todas las cosas. ¿Por qué? Porque justamente en la voluntad revelada de Dios, en Romanos 8:28, nos dice que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Ahora, ¿cómo cooperan y de qué manera cooperan? Eso es un misterio por parte de Dios, ¿no? Pero el producto final es que lo que ocurre es para mi bien. Así yo no lo considere en ese momento, en ese instante. O sea, nosotros no tenemos un Dios que se frota las manos y dice que bueno, la maldad que está en el mundo, lo que está ocurriendo. No, para nada, en lo absoluto. Sino que Él, a pesar de la maldad y el pecado del hombre, Él dice, yo voy a cumplir mi propósito. Ok, pero lo que pasa es que es un tema complicado, ¿no? Para uno poderlo explicar. Pero entonces, las iglesias generalmente, o los entes cristianos, vamos a hablarlo así, preparan un discurso en el que dicen, si tú eres cristiano, si tú haces ciertas formas, te va a salir todo bien. O sea, ¿por qué aplicar ese discurso y quizás no ir a la parte más directa como que si Jesucristo pasó por todo este proceso siendo el Hijo de Dios, a nosotros también nos toca? O sea, ¿por qué hacer ese discurso que muchas veces suena fantasioso? Porque tal vez ese es el discurso que engancha, ese es el discurso que se quiere escuchar, pero la verdad bíblica no es esa. Si fuésemos al caso, tú acabas de dar el ejemplo. Jesús hizo las cosas bien, hizo la voluntad del Padre todo el tiempo. Y sin embargo muere en la cruz del Calvario. Entonces el hecho de que tú hagas todas las cosas bien no garantiza que tú vas a tener lo que tú quieras, tus caprichos, tus gustos, y eso está demostrado en Getsemaní, cuando el Señor dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ok. ¿Y qué pasa que entonces con estas personas que son así sumamente soñadoras? Porque uno siempre tiene un sueño, una meta donde quiere llegar, quiere hacer. ¿Cómo sé si eso es voluntad de Dios o no? O si es un capricho mío. O sea, ¿cómo lo determino? Sí, bueno, la regla que tenemos nosotros para determinar si estamos en la voluntad de Dios o no, revelada, ¿sí? Porque hay que hacer siempre la diferencia. Hay un salmo que es el Salmo 32:8, que a mí me gusta muchísimo. Es un salmo que dice, yo te haré saber y te enseñaré por el camino que debes andar, te aconsejaré. David está diciendo, okay, ¿cómo sé yo que estoy en la voluntad de Dios? Bueno, tengo el consejo de Dios en su palabra todo el tiempo, que es la que me aconseja y me guía, ¿sí? En cada una de las cosas que voy a hacer. ¿Qué es lo que esperan muchos cristianos contemporáneos? Bueno, ¿me compro un teléfono o no me lo compro? ¿Qué diga Dios? ¿Me caso o no me caso? Ahí lo inteligente no es hacer esas preguntas tan básicas, sino vivir de acuerdo al principio de la voluntad revelada. ¿Qué significa eso? Eso significa de que, ¿me caso o no me caso? ¿Qué dice Dios? Dios dice que si me caso, tiene que ser con una persona que no sea un yugo desigual. Esa es la voluntad revelada de Dios. Ahora, si me voy a casar con Carla o si no me caso con Carla, y esa es mi decisión. Pero la voluntad revelada de Dios es que me case. O sea, nosotros tenemos, digamos, la libertad para poder decidir, para poder escoger. Sí. No es que es una dictadura. No. Los ateos hablan de eso, ¿no? Que es un Dios dictador que establece las pautas y que es algo como robótico, pero no es de esa manera. Ok, es bueno saberlo. ¿Sabe que esta serie se llama En la sala de espera? Y hablamos de la sala de espera como que es el lugar en el que nadie quiere estar, en el que nadie quiere participar, porque bueno, a nadie le gusta estar esperando, o sea, somos sumamente impacientes. Y segundo, en la sala de espera la respuesta puede ser tanto agradable como no. Ahora, antes de entrar en las preguntas de esa sala de espera, quería preguntarle a Luis Blanco, ¿ha estado usted en una sala de espera? Sí, indudablemente que sí. Yo creo que todo ser humano pasa por esa sala de espera. ¿Alguna experiencia? Bueno, cuando pasé un proceso de convulsión, de epilepsia durante 7 años en mi vida, tuve una larga estadía en una sala de espera. 7 años. Sí, esperando precisamente en esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para mí, de que Él me sanara. Y sea que Él lo hubiese hecho o no, ¿sí? Era su voluntad soberana sobre la voluntad revelada. Pero ¿cómo asumes el hecho de que, porque eso es algo que también ese es un discurso, ¿no? Dios quiere que nosotros estemos sanos. ¿Cómo asume la persona que tiene que vivir toda la vida con una enfermedad? Mire, conversamos con personas que tienen que asumir, por ejemplo, el caso del lupus, personas que tienen que vivir con cáncer,
con alguna discapacidad. ¿Cómo lo asumes? O sea, ¿cómo yo entiendo? Esto es voluntad de Dios. La mamá que tuvo que perder a su hijo. Es trágico. Sí, es muy difícil poderlo comprender. Por eso volvemos otra vez a Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Donde el pasaje que nos dice, Pablo nos da como que 3 principios para nosotros poder verificar esa voluntad soberana de Dios sobre nuestra vida. A detenernos un momentito, hacer una pausa porque ya viene el café y hay que aprovechar que viene el café. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, por aquí hay una anécdota interesante de la entrevista del día de hoy. Muchas gracias. Porque por aquí el doctor Luis, él ya había pedido café antes de que nosotros llegáramos. Entonces ahorita pidió un té ¿de qué es el té? ¿Es manzanilla? Sí, manzanilla. Es un té de manzanilla, yo pedí mi mocachino como es costumbre y hoy estamos en la cafetería Coffee Roll. Están ubicados aquí en el centro comercial El Sambil y realmente la atención ha sido súper excelente, es un lugar bastante agradable, nos vinimos hoy tempranito y vamos a disfrutar de este café, así que nos van a dar un ratito. A todos en algún momento nos ha tocado estar en una sala de espera, sea en una clínica, en un hospital o en nuestra misma casa. A todos en algún momento nos ha tocado esperar una respuesta y quizás tarda más de lo que nosotros estamos esperando. Y si estás en esa situación, pues te invito a leer Detrás de la puerta de un hospital. ¿Por qué leerlo? Porque pone a prueba tu fe. Un libro que relata experiencias de la vida real, en donde entiendes que aunque el momento está difícil, Dios está ahí contigo acompañándote. Ok, volviendo al tema, mientras yo aprovecho de tomarme mi café. Y yo mi té. Ajá, y su té. Esta va a ser otra historia de café y té. Ok, estábamos hablando lo que era la voluntad de Dios. Hay algo interesante que me pasó en uno de los podcasts, de los episodios, porque y quiero preguntárselo a alguien que está en ese ámbito todos los días, ¿no? Como una persona religiosa. La gente a veces dice, sobre todo cuando alguien está enfermo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y sale otro y dice, no. O sea, no, la voluntad de Dios es que Él se sane, que Él se levante, que Él haga. Hay como un miedo o como algo preestablecido que Dios quiere esto y ya. ¿Por qué? Bueno, fíjense que siempre va a estar la voluntad soberana de Dios, la revelada, pero también va a estar mi voluntad o mi deseo. Okay. O sea, muchas veces cuando alguien enferma, ¿cuál es nuestro mayor deseo? De que esa persona que se sane, claro. ¿verdad? Pero tal vez eso no está alineado con la voluntad soberana de Dios, ¿okay? Sino que sencillamente, mira, va a pasar por un periodo de enfermedad o lamentablemente va a morir, que es el caso, volvemos otra vez con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuál era la voluntad del Señor en el Getsemaní? No pasar por esa copa amarga. Claro. Pero esa voluntad o ese deseo del Señor no estaba alineado con la voluntad de Dios. Entonces, ¿Dios qué dice? O el Señor rectifica después en su oración y dice, no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el ser humano siempre va a tener un deseo, una voluntad, que Dios puede observar, puede tomar en consideración, pero la decisión final es de Él, no de nosotros. Claro, eso me trae 2 puntos interesantes, ¿no? El primero, quizás podamos vivir entonces más relajados sabiendo que todo lo que pasa es su voluntad. Sí. Y el segundo punto es el sufrimiento, el dolor, porque es necesario para el ser humano. Ok, antes de eso vamos a terminar Romanos 12, 1 y 2. Okay. ¿No? Que Romanos, entonces Pablo me dice, Luis, ¿cómo tú puedes entender todo esto que es difícil, que es denso, que es profundo, que es delicado inclusive? ¿Cómo lo puedes entender? ¿Y cómo tú puedes comprender que la voluntad de Dios es mejor que la tuya? E indudablemente, Pablo me da al menos 3 principios. Dice, bueno, primero debes presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, adoración a Dios. Segundo, me dice Pablo, no te adaptes a la forma de pensar de este siglo, o sea, posmoderna. ¿Cuál es la forma de pensar posmoderna en nuestro tiempo? Bueno, todo me lo merezco, todo es mío, tengo que estar bien porque sí, el poder está dentro de mí,
yo lo digo, lo declaro, lo decreto, lo establezco y así tiene que ser. Entonces Pablo me está diciendo, no pienses de esa manera porque no funciona así. O sea, que eso que a veces dice, si tú lo dices, si tú lo hablas, eso va a suceder porque el universo, porque ¿no es así? No, por supuesto. O sea, no. ¿Hay poder o no hay poder en nuestra boca? Al nivel de Dios, de creador, no. O sea, uno puede decir algo, pero mientras no sea voluntad de Dios, nada va a pasar. Okay. Y esa es una teoría muy famosa en nuestro tiempo, que es la ley de la atracción, de que el universo conspira a favor de la persona, pero aunque eso suene muy bonito, eso no es la verdad. La verdad es que se va a cumplir la voluntad soberana de Dios y no mis deseos. Seas ateo o no. Sea ateo o no. Tú puedes decir, como persona que coloca muchas veces en las redes sociales, bueno, transmite esta información y te va a llegar dinero y no sé qué a los 2 o 3 días. Eso puede ser un deseo de la persona o una necesidad expresada, pero eso no significa que Dios o que según ellos el universo tiene que actuar de esa manera para beneficiar a la persona. O sea, que Dios dirá, a mí no me metas en ese rollo. Claro que no, ese es tu deseo, pero no necesariamente es mi voluntad. Wow. Y en algún momento el ser humano llegará a decir, bueno, esto fue voluntad de Dios, pasó todo hasta la desgracia, pasó porque era voluntad de Dios. Es que allí es donde hablamos de una fe adulta. Ok. ¿No? Y parte del libro que estoy escribiendo, ¿no? Okay. Y es una fe adulta. ¿Está escribiéndolo todavía o ya está? No, estoy elaborándolo. Perfecto, ok. Pero esa fe adulta es esa fe que está basada en Romanos. Ok. Presenta el cuerpo, no pienses de la misma forma que piensa el mundo y sobre todas las cosas tienes que renovar tu pensamiento, tu mente. Okay. ¿Sí? Aquí el versículo dice específicamente que renovemos nuestra forma de pensar. Sí, hay una renovación de nuestro entendimiento. Okay. ¿Eso qué significa? Eso significa que para yo poder aceptar que las cosas que ocurren, me guste o no, sea voluntad de Dios o es voluntad de Dios soberana, yo tengo que tener una renovación mental. Okay. Y esa renovación mental me da una fe adulta para saber que aunque pase por una prueba o por una situación difícil en este momento, eso no significa que Dios tiene un plan macabro en mi contra, sino que se va a usar con Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para nuestro bien, se va a usar de esa manera para que el plan de Dios se cumpla en mi vida, a pesar de la naturaleza caída y a pesar de las tragedias que pueden ocurrir en medio de ese proceso. Wow, pero no es fácil de digerirlo. No es nada sencillo. El saber que no tengo el control de las cosas, el saber de que no todo va a ser como yo me lo imagino, no es sencillo. Y creo que bueno, a los venezolanos en cierta medida nos ha tocado eso con todo el proceso que hemos vivido. Y yo creo, Alejandra, discúlpame, yo creo que ahí es donde está la frustración del que es enseñado de forma contraria a lo que dice la palabra. Porque entonces se te enseña que el poder está en ti, que tú puedes hacerlo, que tú decides y determinas qué cosas sí, qué cosas no, cuando eso no es cierto. O sea, ni siquiera lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. Vino a hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Me pasó una experiencia personal, ¿no? Ese discurso de tú lo puedes controlar, tú lo puedes hacer, si tú lo haces, si tú decretas y haces, pero todo se salió de control. Veías a personas que quizás se estaban portando muy bien y que les iba terrible, entonces ahí es cuando te preguntas por qué sucede todo esto, ¿no? Estábamos hablando hace un ratito de esa sala de espera de Luis Blanco, porque quizás en un principio lo veía como, bueno, la persona religiosa, pero Luis Blanco también estuvo en una sala de espera. Sí. Me hablaba hace rato también de la renovación, de que, bueno, de que hay que renovar la mente. ¿Esa será la puerta para uno poder salir de esa sala de espera, el renovar la mente? Para salir y para estar en paz en esa sala de espera, ¿no? Porque obviamente que en esa sala de espera hay angustia, hay ansiedad, hay temor, pero para estar y para salir de ello. Esa renovación de nuestra mente es a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo comprendo que Dios tiene una voluntad soberana por encima de mis gustos, de mis preferencias, de mis deseos, y que lo que Él siempre haga para conmigo va a ser siempre a mi favor, entonces eso me da paz, ¿no? De saber de que esto es una prueba momentánea, ¿sí? Esto es algo que va a ocurrir, pero Dios no me va a dejar allí, yo voy a salir de ahí. Es el caso de Daniel, ¿sí? Y sus amigos, si lo vemos en el Antiguo Testamento. Hay un decreto en contra de Daniel por no adorar la imagen de Nabucodonosor y todo aquello. ¿Qué hace Daniel? Ora. ¿Pero ora para qué? Para él decretar que no se cumpla el decreto.
¿no? El decreto sigue andando, claro, sigue caminando. ¿Qué hace Daniel? Está en una sala de espera, esperando qué cosa, la respuesta de Dios, sea afirmativa o sea negativa, pero él está ahí esperando y confiando. Tanto el punto que, Daniel, no voy a hacer nada, vas a tener que pasar por la prueba. Vas a pasar por el proceso. Aunque pasa por la prueba, está dentro de la prueba, Daniel sigue confiando en Dios, porque él dice, ok, si Dios me llamó a hacer esto, Él me va a llevar y me va a sacar de la prueba, así como permitió que yo entrara. Wow. Eso da confianza, claro, y da mucha tranquilidad, pero para eso se necesita una fe adulta. En esos 7 años que estuvo en esa sala de espera, por temas de convulsión, ¿en qué momento dijo, estoy en tus manos, Señor? Ya como, bueno, primero que era muy joven, estaba alrededor de mis 18 años de edad, llegando prácticamente al Evangelio, a conocer al Señor, y no tuve a alguien que me aconsejara y me dijera, tranquilo, que las cosas van a salir bien, sean favorables para ti o no, todo va a salir bien. Siempre están los extremos, ¿no? Sí, y entonces fue como el tercer, cuarto año de estar medicado, de ir a citas y todo aquello, donde dije, bueno, no se va a hacer como yo quiero, que se haga como Dios quiere. Y eso fue liberador para mí, ¿no? Porque entendí que era Él quien tenía el control y no yo. Cuando eso sucede, al 7º año, todavía faltaban 3 años más, al 7º año. A veces uno piensa, bueno, ya creo en Dios, ya todo tiene que estar bien, ¿no? No. 3 años más. 3 años más. Entonces, ya al 7º año es donde, después de convulsionar, que me da un ataque de epilepsia, convulsiono en mi casa, me llevan al médico, no sé qué, subo a mi casa y digo, Señor, ¿hasta cuándo? Ya creo que es suficiente. Si había algo que aprender, ya creo que lo aprendí, ¿no? Todavía uno con esa humanidad de querer tener el control de las cosas. ¿Es válido discutir con Dios? Eso me lo responde después que me termine de... Entonces, le digo eso al Señor, y posteriormente a eso, el Señor, esa misma noche en la madrugada, yo me pongo a orar con el dolor de cabeza, porque después de un ataque de epilepsia, que es un dolor horroroso de cabeza, malestar, mareo, muchas cosas, y le digo, Señor, yo creo que ya es suficiente, por favor ayúdame. Y yo creo que el Señor escuchó mi oración en ese momento, porque hubo una especie de fenómeno donde el Señor viene, me hace sentir en mi mente, en mi corazón, me dice, ya es suficiente, hasta aquí, hoy he determinado tu sanidad. Sí, eso pasó conmigo 7 años después, no fue al momento. Entonces, después de eso, hasta el día de hoy, que ya tengo 45 años, próximo a cumplir 46, no he convulsionado y Dios ha mantenido mi sanidad, ¿no? Entonces, eso me hace descansar. ¿Y cuál sería el producto final de eso, Alejandra? Porque algunas personas se preguntarán, ok, perfecto, eso le pasó a usted. ¿Y para qué pasó por eso? Exacto. El producto final de eso fue que Dios me permite entonces mantener una humildad como persona, no creerme más que los demás, porque siempre recuerdo ese proceso en mi vida. Entonces, a pesar de lo que yo haya estudiado, de lo que yo haya realizado, mantengo el que, gracias a Dios por eso, porque si no me hubiese sanado, no estuviese donde estoy ni haciendo lo que estoy haciendo. ¿En algún momento le dio miedo de que hubo esa inseguridad de que se volviera a repetir? Sí. ¿Es normal que eso ocurra sí. o es falla de fe? No, es normal, como seres humanos que somos vulnerables, ¿no? Es normal que ocurra. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces ahora mi fe no descansa en mi capacidad, sino en la voluntad soberana de Dios. Entonces, bueno, Señor, ya tú me sanaste. Si eso llegase a ocurrir, es por tu voluntad. No es porque yo dejé de orar, no es porque yo dejé de hacer ninguna práctica o disciplina espiritual, no es porque yo estoy en pecado, no, porque tú lo decides así y tú sabes por qué lo estás haciendo de esa manera. Así es. Hablábamos de que sí es válido pelear con Dios. ¿Es válido discutir con Él? Bueno, yo al contrario de lo que digan muchas personas, a mí me parece una necedad hacer eso, ¿no? Y el caso que tenemos bíblico es Jonás, Job. Job,
intenta... Yo creo que Job es la mayor representación de una sala de espera catastrófica. Sí, sí, pero sin embargo fíjate que el libro de Job nos muestra esa voluntad soberana de Dios que Job nunca llegó a conocer. Okay. Hoy nosotros la conocemos porque Dios la revela, voluntad revelada a través de su palabra. Okay. Y nosotros podemos saber, como dice... Perdón, o sea, hasta los momentos Job nunca... No tiene ni idea de lo que pasó, eso lo sabemos nosotros, porque podemos leer su libro posterior a todo lo que acontece, gracias a la revelación inspirada de Dios en su palabra. Pero Job ni idea de eso. Y Job intenta en varias oportunidades como que vamos a sentarnos y explícame qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, vemos que Dios no responde como Job quiere que responda, ¿no? Y esa es una lección que tienen que aprender muchos cristianos en este tiempo. O sea, Dios no está obligado a responder como yo quiero que responda. Esa no es su obligación. Él va a responder como Él quiere responder, porque para eso es Dios, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué veo yo en Job? Mi perspectiva con Job cambió después de estudiarlo, profundizar en el libro de Job, porque tú ves que durante todo el libro están las tragedias, están las desgracias que ocurren continuamente, están tres amigos que intentan explicar a Job lo inexplicable, porque ni siquiera ellos sabían, pero especulaban sobre que Job estaba en pecado y por eso pasó lo que pasó, que lo aplica mucha gente en este tiempo. Luis, ¿por qué te está pasando esto? Bueno, porque generalmente estás en pecado o no estás dando el dinero suficiente, X, lo que sea, tratando de especular sobre cosas que no conocen. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Yo comencé a darme cuenta que Dios, en vez de hablarle a Job desde su desgracia, desde su sala de espera o desde su inquietud, Dios comienza a hablarle de su poder. ¿Sí? Cuando allá en el capítulo 42 en adelante comienza a hablar y comienza a decirle, Job, tú estabas cuando yo fundé el mundo, tú estabas cuando yo creé estos animales, tú estabas en esto, tú estabas... Indudablemente que Job dice, no, yo no estaba en eso, ni siquiera sé cómo funciona eso, ¿no? Dios le está diciendo, bueno, si tú no puedes entender esto, que por ser finito no puedes comprender, mucho menos vas a comprender mi voluntad soberana y absoluta en medio de tu problema. Entonces, ¿cómo cambió mi perspectiva con Job? Cuando me doy cuenta que a pesar de la crisis y el problema que tenía Job, Dios le muestra su grandeza. Y le dice, Job, el problema que tú tienes para ti es muy grande, pero en comparación con todo lo que yo te estoy diciendo que hago y que sigo haciendo, eso es nada. Si yo pude hacer todo esto con la creación, ¿qué no puedo hacer con tu problema? Entonces, eso para mí me fortalece, porque sé que es un Dios que no se le escapa nada y que tiene control absoluto de todas las cosas. Claro, todo sucede por un plan. Ok, vamos a hablar entonces, ahora sí, vamos con las preguntas de sala de espera. Y voy a amar mucho esta parte porque me gusta hablar con las personas que tienen un testimonio, tienen una base. Y Luis Blanco es una persona que pasó por sala de espera. Sí. Entonces, primera pregunta, ¿qué hacer y qué no hacer en una sala de espera? Eso como te lo decía Alejandra, va a depender de mi fe, ¿no? Si tengo una fe adulta o una fe infantil. La fe infantil, si tengo una fe infantil, voy a comenzar a exigir, a gritar, a llorar, a obligar a Dios a que se haga de mi manera. Si tengo una fe adulta, aunque llore, aunque me sienta mal, aunque me duela, voy a entender que la voluntad de Dios está por encima de mis deseos y que siempre va a ser para mi bien. Entonces eso me da paz en esa sala de espera, me da tranquilidad. No es fácil, yo no estoy diciendo que esto se aprende de la noche a la mañana. Para esto se requiere reflexión de la palabra, renovación de nuestra mente, entender las escrituras para llegar a ese nivel. Una persona que digamos que está comenzando, estoy comenzando a conocer a Dios, o bueno, no soy muy creyente y todo, ¿cuál sería la recomendación en este caso si está en una sala de espera? Ir a una persona que tenga más tiempo en el Evangelio, que sea adulta en su fe, para que lo guíe, para que lo acompañe, lo mentoree en esa situación. ¿Y cuál sería el mejor compañero en una sala de espera? Aparte de un ser humano, el Espíritu Santo, que está con nosotros, ¿no? Que conoce muy bien el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros, y es el que nos va a dar ese fruto de paz, de amor, de tranquilidad en medio del problema. ¿Y la mayor enseñanza que recibió Luis Blanco en la sala de espera? Humildad. Humildad.
¿no? Reconocer mi vulnerabilidad, reconocer que no soy todopoderoso es Dios, no yo, y que Dios auxilia en mi vulnerabilidad. Por eso el apóstol Pablo siempre dice, diga el débil fuerte soy, porque no se fortalece en sus habilidades o en su capacidad, sino en la fortaleza de Dios. Por último, un mensaje, una recomendación a esas personas que nos pueden estar mirando y que están en una sala de espera. Bueno, primero la oración es fundamental, ¿no? Porque la oración es ese diálogo con Dios, es ellos poner mis necesidades, mis problemas, aunque Él ya los conoce, pero me permite a mí hacer catarsis, me permite a mí autoconocerme, reflexionar sobre la situación que estoy atravesando. Y lo segundo es confiar en Dios. ¿Sí? Pareciera un cliché, Alejandra, ¿no? Pero la fe es confianza, es certeza y convicción. ¿En quién? En mis habilidades, en mi fortaleza, en el equipo médico, no, en Dios, que es el que tiene esa voluntad soberana sobre lo que ocurre y es el que va a dar la respuesta exacta, correcta que yo necesito. Muchísimas gracias, pastor. De verdad, gracias por esas palabras. Sé que fueron súper centradas y de verdad esto era lo que estaba buscando.